Bueno, vamos a empezar con otro tema más aquí en nuestro canal, el canal que se llama como mi apellido, el Profe Peña. Siempre es un canal que está dedicado para todos los chicos que son alumnos míos y también para el que los quiera ver, consultar. Son temas muy interesantes que pueden utilizar, que necesitarlo en el día a día. Cuando estés cursando en la secundaria o en la universidad, hay temas muy importantes ahí. Este es uno de ellos, eso es un cambio de unidades. Se utiliza mucho en todo lo que es la secundaria y también entonces como un saber importante, propedéutico, para prepararte para el ingreso a la universidad, que se llama cambio de unidades. Pero antes que nada, vamos a verlo, vamos a tratar de hacerlo en una sola parte o en dos partes, vamos a ver de acuerdo a cómo se dé la longitud del video. Magnitud, la primera hay que definir qué es una magnitud. La forma en la cual en la física tenemos de describir la realidad son a través de las magnitudes, porque esa realidad la podemos describir, por ejemplo, en lo que puede llegar a pesar un objeto, lo medimos a través de un peso, que es un número y una unidad. Eso es una magnitud, es todo aquello que permite describir la realidad y al mismo tiempo nos permite entonces medirla. Es decir, puede ser la temperatura, la longitud, la entalpía, el punto de ebullición, la masa, el volumen, por ejemplo. Y también es importante ver que las magnitudes nosotros las vamos a poder clasificar de dos maneras. Las magnitudes pueden ser escalares o son vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan definidas simplemente por un número y su unidad. Por ejemplo, 50 metros. El número es 50 y m es el símbolo de la unidad en la que se mide entonces la longitud, que es una magnitud que ya voy adelantándole, es una magnitud fundamental. Estos responden a la álgebra común, es decir, que podemos sumarlo, restarlo, multiplicarlo, dividirlo, aplicarles potencia. Todas las operaciones comunes de la álgebra responden cuando operamos entre magnitudes que son escalares. Pero cuando ya estamos trabajando con vectores, la cosa cambia. Ahí en vectores estamos hablando de que además del número y su unidad, necesitamos definir una dirección, un punto de aplicación, un sentido y una dirección. Es importante. Algunas magnitudes requieren esto porque de acuerdo a su ubicación en el espacio varía entonces la magnitud de la misma. Por ende también vamos a poder ver entonces que su álgebra responde a una álgebra especial, que es el álgebra de vectores. Ejemplo de esto son la velocidad, la aceleración y la fuerza. Muy común y muy utilizado, muchas magnitudes son vectoriales y se deben utilizar entonces en física, por ejemplo. Bueno, entonces así un poquito ya hemos definido qué son las unidades. Vamos a pasar a hablar lo que son las unidades. Las unidades son unidad de medida, básicamente es digamos la simbología estandarizada de esa magnitud en la cual se expresa esa magnitud. O sea, ha sido tomada subjetivamente por convención o si no, entonces por ley. En algunos lugares, en algunos países por ley quedan definidos para que así ninguno pueda utilizar otra medida para medir, porque normalmente de los valores de las magnitudes resultan los precios. Eso es importante, por eso aparece la ley. Así también vamos a poder tener que la unidad entonces va a incluir múltiplos y submúltiplos, ya vamos a hablar de eso. Así entonces de esta suerte podemos decir, si hablamos de, como hemos dicho hace un rato, 50 metros, quiere decir 50 es el valor numérico de la magnitud, resultado de una medida, y metros es la m minúscula, indica entonces la unidad. Así que tenemos una medida y su respectiva unidad. En este caso, un escalar, pero si habláramos de desplazamiento en física y describiendo un movimiento, estaríamos hablando de un vector. En el mundo existen muchos sistemas de unidades. Los sistemas de unidades, que es un conjunto de unidades que son consistentes, son normalizados y son uniformes. Es decir, entonces que definen fundamentalmente muy poquitas unidades de ciertas magnitudes que resultan ser las denominadas magnitudes fundamentales. En nuestro país y en el resto del mundo lo que se ha popularizado es el sistema internacional de medida. Lo que hace es definir un patrón para una determinada magnitud, su unidad fundamental, y a partir de ello podemos tener múltiplos y submúltiplos. Así cada múltiplo y submúltiplo de esa unidad patrón se lo identifica por medio de un prefijo. Aquí nosotros vemos lo que nosotros hemos podido ver, siempre la unidad es 1. Si estamos hablando de que son 10 veces esa unidad, aquí todo esto implica una multiplicación. Todo esto implica una multiplicación. O
una división encubierta, porque esto sería su inverso. 10 es 1 sobre 10, dividirlo entre 10 o multiplicarlo por 0,1 es exactamente lo mismo. Así que a medida que nosotros avanzamos a deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta y iota, estamos subiendo. Entonces tenemos que multiplicar a la unidad fundamental que nosotros estemos considerando por 10, por 100, por 1000, por 1 millón, por 1000 millones y así sucesivamente. Y hacia abajo vamos a poder ver que sucede lo mismo, también son multiplicaciones, pero en este caso sería 1 sobre 10, 1 sobre 100, dividirlo entre 1000, dividirlo entre 100.000, entonces dividirlo entre 1 millón. Y así sucesivamente. Entonces hacia abajo tenemos deci, centi, mili, micro, o sea, micro, la micronésima parte de una unidad fundamental se le pone micro adelante. Por ejemplo, al metro, si lo dividimos en 1 millón de partes y tomamos esa unidad, eso es un micrómetro. Eso es tan importante. O si no, un nanómetro. Un nanómetro es cuando nosotros lo dividimos, entonces, cuando nosotros lo dividimos en 1 millón. En 1000 millones, en 1000 millones de partes, la 1000 millonésima parte, ese es el nanómetro, ¿no? La 1000 millonésima parte, ese es el nanómetro. Entonces, así es importante que nosotros vamos a poder ver. Aquí entonces un poco sobre los múltiplos, submúltiplos, dejo la tabla para que ustedes la vean, pero normalmente nosotros nos movemos de la unidad fundamental, nos movemos de 3 hacia arriba y 3 hacia abajo. Entre los múltiplos, estos serían los múltiplos, unidades mayores, y submúltiplos, las unidades menores en valor que la unidad fundamental. ¿Sí? El sistema internacional define algunas magnitudes fundamentales. Unas son la masa, tiempo, longitud, superficie, volumen, intensidad luminosa o la intensidad de la corriente eléctrica. La luminosa también está, temperatura y fuerza. Sus unidades son el kilogramo, segundo y metro. Esto es fácil porque siempre puede ser MKS, metros, kilogramos, segundo. Sus unidades son el kilogramo, el metro y el segundo. La superficie, el metro cuadrado. Volumen o capacidad son el metro cúbico. Eso es lo importante. Después tenemos los amperios, los Kelvin y los Newton. ¿Sí? Es decir, entonces, que la unidad fundamental, a partir de estas, de las fundamentales, quedan definidas las derivadas. Por ejemplo, si relacionamos una unidad de tiempo, una unidad de longitud con una unidad de tiempo, estamos hablando de una velocidad, metro por segundo. Hemos vinculado dos magnitudes fundamentales y obtenemos así una derivada. O, por ejemplo, una unidad de masa por una unidad de volumen, puede ser una densidad o peso específico. Cualquiera de las dos es kilogramo por metro cúbico, ¿no? Esa es una unidad derivada. Pueden involucrar 2, 3, hasta 4 unidades fundamentales para definir una nueva unidad derivada. Aquí vamos a ver qué pasa con el cambio de unidades fundamentales. Vemos entonces que aquí hemos puesto el cambio de unidades de longitud y hemos puesto dos ejemplos y dos casos en los que vamos a ver. Aquí tenemos el metro, para ir cambiando, vamos moviéndonos, multiplicamos por 10, por 100, por 1000, dividimos entre 10, 100 y 1000, siempre y cuando partamos de la unidad fundamental. Así que vamos a tener dos casos. A mí lo que me gusta enseñarles es el caso de que nosotros nos vayamos moviendo de uno en uno, de izquierda a derecha. Por ejemplo, si nosotros tenemos el primer caso que nos vamos a mover desde la unidad fundamental a un múltiplo o submúltiplo o viceversa, el camino siempre es el mismo, simplemente tenemos que mover las comas y rellenar con cero los espacios faltantes. Por ejemplo, si tenemos 2,3 metros y lo queremos pasar a milímetros, la coma está aquí, entonces lo escribimos al número entero ahí, 23, vamos a pasar al modo de edición para que lo podamos hacer. Vamos a aumentar un poquito el tamaño para que lo vean. Si nosotros tenemos 23, entonces la coma estaba aquí, donde está titilando el cursor. Entonces nosotros lo tenemos que mover. El primer movimiento corresponde a los decímetros. El segundo, le agregamos un 0, corresponde a los centímetros. Y el tercero le agregamos un 0 más, corresponde a los milímetros. Entonces 2,3 metros son 2.300 milímetros, que sería lo mismo que multiplicarlo a 2,3 metros por 1000, porque cada metro tiene 1000 milímetros. Vamos a verlo ahora al revés, lo escribimos aquí.
a 2 a 23 de vuelta. Y recordamos siempre que donde está titilando aquí el cursor, ahí estaba la coma. En este caso no nos vamos a mover a la derecha, por eso lo he escrito un poquito hacia la derecha el número. Nos vamos a mover hacia la izquierda porque tenemos que pasar de metros, aquí donde está el cursor, hasta kilómetros. Entonces, el primer movimiento es, habernos movido hasta ahí, es decámetro. Para movernos uno más y pasar a hectómetro, le vamos a agregar un 0. Y para pasar a kilómetro le agregamos un 0 más. Ahí recién, para que tenga sentido, viene la coma y un 0 adelante. Así que así es como nosotros simplemente moviendo la coma podemos entonces hacer los cambios de unidad. Este es el primer caso, el caso de el cambio de una unidad, el cambio de una unidad fundamental, que es el metro, lo hemos hecho el cambio hacia la unidad hacia el múltiplo o el submúltiplo. En este caso, un submúltiplo que es el milímetro o un múltiplo que es el kilómetro. Luego vamos a ver el otro caso que tenemos, que pasa desde cuando se hace el cambio entre ellos nada más, entre múltiplos y submúltiplos. Entonces, nuevamente, escribimos 112, recordamos que está aquí en la coma y nos tenemos que mover hacia la derecha, porque si recordamos, ahí está la coma, tenemos que movernos hacia la derecha, porque los centímetros están hacia la derecha. Estamos aquí, tenemos que movernos hasta aquí. Todos esos movimientos, por cada movimiento va a ir incluido un 0 o un lugar. Ahí entonces kilómetros, hectómetros, decámetros, metro, decímetro y centímetro. Ahí estaría hecho el cambio de unidad. Simplemente corriendo la coma hemos logrado hacer ese cambio. Lo mismo pasaría al revés. Si nosotros tenemos 2,23, borramos la coma porque ahí estaba la coma antes, ahora nos tenemos que mover hacia la izquierda. El resultado, obviamente, que buscamos son los hectómetros. Entonces, si la coma estaba aquí, estaba haciendo centímetros ahí, corremos un lugar es decímetro, un lugar es metro, otro lugar decámetro y otro hectómetro. Y ahí viene el 0 y la coma. Ahí es simplemente también hemos hecho otro cambio de unidad. Otro cambio de unidad así de simple y sencillo, moviendo simplemente la coma, ¿sí? Eso es un ejemplo. Lo mismo va a suceder cuando hagamos unidades de superficie. Cuando hagamos unidades de superficie, aquí en vez de movernos de uno en uno, en cualquiera de los dos casos, vamos a pasar a movernos de 2 en 2. Por ejemplo, de metro a milímetro. Entonces, ahí estamos en metro cuadrado. En vez de movernos de uno en uno, agregamos los ceros, los lugares, vamos contando de 2 en 2. Tenemos 23 metros cuadrados, entonces vamos a pasar a decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado. Ahí lo estamos teniendo al milímetro cuadrado. Ahí está terminado el ejercicio. ¿Cómo sería? Nos movemos de 2 en 2. El otro caso es exactamente lo mismo. Para no hacerlo tan largo el ejemplo lo vamos a dejar ahí. Y el otro caso, cuando se da entre múltiplo y submúltiplo, vamos a ver el de abajo. Lo escribimos entonces de centímetro cuadrado a hectómetro. Entonces lo vamos a escribir 223 sin las comas. Recordamos que la coma está aquí y nos tenemos que mover desde los centímetros cuadrados. Recordemos, tenemos que ir de los centímetros cuadrados hacia los hectómetros. O sea que nos tenemos que mover hacia la izquierda e ir contando en el orden que va. Este primer lugar, que es de centímetro, más este 0, corresponde a los decímetros. 2 ceros más corresponde a los metros. 2 ceros más corresponden a los decámetros. Y 2 ceros más corresponden a los hectómetros cuadrados. Ahí va la coma y el 0 que va adelante. Y ahí hemos logrado hacer el cambio de unidades de hectómetro a hectómetro cuadrado. Así es como se logra, digamos, el cambio de unidades. Cuando nosotros trabajamos con unidades de capacidad, se hace exactamente lo mismo. En vez de correr de uno en uno como en la de longitud, de 2 en 2 en la superficie, la de capacidad se va moviendo de 3 en 3 los lugares. Es exactamente lo mismo. Les dejo para que ustedes puedan hacer y practicar estos cambios de unidades que tengo aquí.
Y normalmente aquí es importante recalcar, porque aparece una relación entre la unidad de capacidad y la unidad de volumen. Por ejemplo, 1 metro cúbico equivalen a 1000 litros. Aquí la unidad fundamental es el litro, aquí sería el decalitro, hectolitro, kilolitro, decilitro, centilitro y mililitro. Hay una equivalencia entre estos dos tipos de unidades, porque así se utilizan. 1 metro cúbico son 1000 litros, 1 decímetro cúbico son 1 litro y 1 centímetro cúbico 1 mililitro. Eso es importante que nos acordemos. Bien, ahora vamos a ver la unidad de tiempo. Estas son conocidas hasta el hartazgo. Ya sabemos, podemos tener cualquier conversión, es unidad de tiempo grandes o pequeñas. 365 días, un año, 52 semanas aproximadamente, 12 meses, un día 24 horas, una hora 60 minutos o una hora 3600 segundos. Es cualquiera de las dos la equivalencia. 60 minutos y a su vez un minuto, como sabemos, son 60 segundos. De ahí salen estos 3600. Por ejemplo, si nosotros queremos pasar de 23 días a segundos, ahí tenemos que usar dos cambios, porque de días tenemos que pasar a horas. Entonces ahí ponemos lo que ya vamos a ver cómo se define esto, se llama factores de conversión. Entonces ponemos la relación de 24 horas, un día. Cancelamos día con día y nos queda el resultado ya en horas. Luego hacemos la conversión entre horas y segundos. Entonces aquí 3600 segundos, una hora. Cancelamos horas con horas y el resultado nos va a quedar en segundos. Así que multiplicamos 2,3 por 24 y por 3600 y nos da 198.720 segundos el cambio de unidad. Esto es importante y ahí me voy a detener, aunque parezca una tontera. Nosotros teníamos 2,4 era por 24 y por 3600. El número es 207.360. Nosotros, este es un gran problema que aparece en las aulas y se proyecta hasta la universidad, el tema del uso de la calculadora. Vamos a hacer un video sobre esto para aprender a utilizar la calculadora y vemos entonces que es importante ver aquí que eso es un separador de miles. A veces en algunas calculadoras vamos a poder ver, si nosotros ponemos números grandes, el separador de miles en esta computadora aparece un punto, como nosotros estamos acostumbrados, y en algunas calculadoras aparece la coma, y ahí viene la controversia. Entonces algunos chicos me dicen es 207,36, profe. No, es 207.360. Tenemos que verificar bien si es separador de miles o la coma de los decimales. Eso es importante que nosotros recordemos y aprendamos en el manejo de la computadora, el de la calculadora. En este caso estaba bien, pero tenemos muchas otras calculadoras que los separadores de miles son comas y los decimales son puntos. Entonces eso nos confunde. Siempre tenemos que tener en cuenta, también aplicarle un poco de sentido común. Si nosotros estamos multiplicando un número pequeño por un número muy grande, estamos esperando tener un número mucho más grande de lo que nosotros tenemos. Sigamos entonces con la segunda parte, cambio de unidades derivadas. Las unidades derivadas son aquellas que están conformadas por más de una unidad fundamental. Aquí nosotros utilizamos los factores de conversión. Como hemos visto, los factores de conversión son ¿qué? Son relaciones entre múltiplos y submúltiplos de una misma unidad fundamental. Y se llaman así porque son relaciones, o sea, cocientes entre estos dos múltiplos y submúltiplos, que serían su equivalencia respecto de esa unidad. Y se llaman factores porque aparecen multiplicando para poder entonces darle a la operación matemática la consistencia en unidades y darle a su vez el valor numérico de la multiplicación, porque aparecen multiplicando al valor que queremos cambiar. Normalmente lo que se hace las reglas son las siguientes: se identifica cuántos cambios de unidades fundamentales vamos a hacer o que se implica en la conversión. Luego de eso, porque cuántos cambios si nosotros vemos que son dos las magnitudes fundamentales implicadas y las dos hay que cambiar de unidad, va a haber dos factores de conversión. Si son tres, si hay un solo cambio, es un solo factor de conversión. Es decir, que por cada cambio de unidad corresponde un factor de conversión. Luego los factores de conversión son cocientes que muestran relaciones de un múltiplo y un submúltiplo y pueden ser utilizados entonces al derecho o al revés. O sea,
¿Qué quiere decir? De acuerdo a nuestra conveniencia para facilitar la simplificación de las unidades que estoy queriendo convertir. Puedo usarla al derecho, o sea, en el directo o en el inverso del factor lo puedo utilizar. O sea, 1 metro, 1000 metros es 1 kilómetro. O sea, 1000 metros dividido 1 kilómetro. Es lo mismo que nosotros escribamos 1 kilómetro sobre 1000 metros. De acuerdo a la conveniencia para poder lograr tener en la parte superior la unidad que yo quiero y abajo en la que yo quiero simplificar para ir haciendo los cambios. Así, de esta manera vamos a poder ver que si nosotros queremos convertir 24 metros por segundo a kilómetros por hora, la regla nos dice que identifiquemos cuántas magnitudes van a cambiar. De metro a kilómetro cambia una magnitud fundamental, que es la longitud, y de segundos a hora cambia otra magnitud fundamental, que es el tiempo. Entonces vamos a usar 1 y vamos a usar 2 factores de conversión. Como los metros lo tengo en la parte superior, yo tengo que colocar los metros como denominador, lo tengo como numerador, lo tengo en los metros aquí, en el factor de conversión de la longitud. Los metros tienen que estar en el denominador para que se puedan simplificar y la magnitud derivada me quede en kilómetros, que es lo que me están pidiendo. Aquí tengo un error, por eso voy a pasar entonces al sistema de... ahora sí está bien. Vamos a pasar en el sistema de edición y volvemos. Entonces, vemos entonces que aquí hemos establecido que 1 kilómetro son 1000 metros. Primer factor de conversión. Con esto logramos cambiar estos metros a kilómetros, porque los metros con los metros se eliminan. Con el otro factor vamos a lograr cambiar los segundos a horas. Los segundos a horas. Entonces, ponemos la relación. 1 hora, 3600 segundos, 1 hora. Cancelamos segundo con segundo, el resultado nos va a quedar en kilómetros y en horas, que es lo que nos buscamos. Aquí está mal puesto de vuelta. Vamos a ponerlo bien. Aquí sería el resultado, aquí tiene un error, ahí sería kilómetros por hora hecho el cambio. ¿Qué se hace ahora? Directamente tomo la calculadora, no lo voy a multiplicar por 1, porque cualquier número multiplicado por sí mismo es lo mismo, no lo voy a dividir entre 1 tampoco, entonces lo que hago es multiplicar 24 por 3600 en la calculadora y el resultado lo divido entre 1000, y ese es el valor que nos da aquí. Esa es una forma de hacer el uso de los factores de conversión. Así se utiliza. Si hubiera tenido que hacer otro cambio de unidad, estos factores de conversión que aparecen ahí, yo lo podía haber usado al derecho o al revés, facilitando la simplificación para que esto que estaba en metros por segundo pase a kilómetros por hora, porque estos metros se han cancelado con estos metros, estos segundos se cancelan con estos segundos, el resultado me queda en kilómetros por hora. Eso es lo que sería entonces factor de conversión. Le quedaría mucho lo que es practicar, porque esto es un saber hacer, una habilidad que tienen que desarrollar, al igual que otras como el despeje de fórmulas, como el uso de porcentajes. Son herramientas intelectuales que deben adquirir para poder profundizar en sus estudios y desempeñarse bien en el área de ciencia. Bueno, hasta un próximo video.